Pues es como dicen, llegaron con una mano atrás y una adelante. Sí, mira, yo creo que el éxito de esa empresa fue que mi papá sacó un tequila a 38 grados. Fue el que mi papá impulsó la bebida esa del Del cantarito. Cantarito. Y te voy a decir Mira. cuál es su razón. Sí. Nosotros llegamos a ser campeones con ese equipo. El mejor campeonato, y yo creo que todos queremos ganar, es el campeonato nacional charro. En México, Sí, ¿no? si tú ves a Chiringas y ves a Quique Jiménez, lo comparas con Messi y con Cristiano Ronaldo. Exactamente. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Te cuento mi historia con Eustacio Rizzo. Hoy nos encontramos en el rancho y hacienda de Santa María en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Y como ven, estamos con un muy buen amigo dedicado 100% a la charrería y que es su pasión y también los caballos. Y nos recibe hoy aquí en su rancho. Juan, muchas gracias por recibirnos, gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes, Eustacio. Yo soy Juan Manuel Ramírez, originario de Arandas, Jalisco. Perfecto, Juan. Ya que normalmente empezamos con esa palabra, ya nos dijiste con esa pregunta, perdón, ya nos dijiste tu nombre completo y que eres nacido en Arandas, Jalisco. Y siempre les hacemos la pregunta, ¿sabes en qué hospital naciste? ¿Naciste en hospital? Sí, bueno, en el hospital así en sí no recuerdo, pero sí somos originarios de Arandas. Porque ya ves que muchos... A mí me tocó, hablando de mí, a mí sí ya me tocó nacer en el sanatorio, Sí. pero muchos nacíamos en las casas, pues. Así es. Sí, no me acuerdo exactamente, pero sí somos de Arandas. Perfecto. ¿Y recuerdas en qué escuela primaria estudiaste? Sí, estuve en la primaria, estuve ahí en la Nueva España, con las monjitas que les llamaban. Sí. Y yo soy nacido en el 68. Y nos venimos a vivir a nosotros los cuatro, éramos 9 de familia. Y aparte mi mamá y mi papá, hermanos éramos 9. Yo soy de los más chicos porque está Pablo, mi hermano, y Guillermo, que es el más chico. Se vino Pichón, que es Félix Bañuelos, y Anabel Bañuelos. Nosotros 5 nos vinimos a estudiar en el 80 a Guadalajara. ¿Era la etapa ya de secundaria o después de la secundaria? A mí me tocó todavía la primaria. Parte de la primaria todavía. Llegué aquí a hacer quinto de primaria. ¿Y a qué escuela? ¿Te acuerdas a qué escuela llegaste? A la escuela, al colegio Garibaldi, Anagua Garibaldi. ¿Que está en dónde? ¿Es el que está en...? Muy cerca de Aurrerá, de Plaza Aurrerá. ¿Y después la secundaria en dónde la estudiaron? La secundaria, yo la estudié también ahí. Y ya ya terminé, acabamos de terminar en la UDG. Después... Pero ya todo aquí en Guadalajara. Todo aquí en Guadalajara. Estudiaste secundaria ahí, ya después prepa UDG. Prepa UDG. Universidad también. Universidad también, yo soy médico veterinario. Perfecto. Y hablando de esa etapa de niñez en Arandas, ¿qué recuerdas, Juan? ¿Qué recuerdas? ¿Cuál es, desde tu punto de vista, más o menos cuántos años, qué edad tenías cuando empiezas a recordar y qué recuerdos tienes de tu niñez allá? No, mira, el tiempo que duramos en Arandas fue una niñez muy, muy padre porque pues nosotros vivíamos prácticamente a la orilla del pueblo, que era donde tenía la fábrica de dulces mi papá. Y nosotros de tu casa al rancho, ¿qué serían? 1 kilómetro, nos íbamos caminando. Mal llegábamos de la escuela, comíamos y vámonos al rancho. Que era lo normal en aquellos años cuando fuimos niños, ¿no? Claro. Prácticamente todo era caminando. Todo era ahí. Era un ambiente, sigue siendo sano dentro de lo que cabe. Ya es otro ritmo también el de Arandas, pero cuando fuimos niños prácticamente casi ni coches había y todo era caminar y muy sano todo. Sí, no, por ejemplo, mira, yo de lo que me acuerdo de la niñez, no me acuerdo el nombre ahorita de donde la rentábamos, pero rentábamos bicicletas en las vacaciones de verano. ¿No era con Don Chuy el Patita que le decíamos? Del templo de San José, así para Sí, arribita.
creo que sí. Sí. Ajá. Íbamos y andar con los primos, andar todo el tiempo en las bicicletas y íbamos y rentamos. ¿Por qué? Porque no teníamos bicicletas propias. Así Teníamos es. una o dos, pero no para todos. A ver, Juan, ya que estamos hablando obviamente de tu historia, que es lo importante, de tu niñez y poco a poco a llegar a un gran tema, que es el tema, sabemos que te apasiona, que es el de la charrería, pero sin duda yo creo que es muy importante para nosotros los arandenses y qué mejor que tener a uno de sus hijos y que cuenta tan padre, tan bonita la historia de tus papás. Ya tocaste el tema de la fábrica de dulces y de tu papá, que les quiero decir a todos los que nos ven, para Arandas, para la región de Los Altos y después para la Charrería Nacional, representa mucho tu papá y ustedes como familia. ¿Nos podrías decir inicialmente el nombre de tu papá? ¿Quién fue tu papá? Mi papá era Félix Bañuelos Jiménez, mi mamá María Teresa Ramírez Estrada, mi papá originario de Jamay, Jalisco, y mi mamá originaria de Tolimán, de acá del lado de San Gabriel. Mira, al sur de Jalisco. Lo platicábamos ahorita, la historia de tu papá, casi todos los arandenses de nuestra edad la conocemos, y de dónde era oriundo, y quizás, ahorita tú nos lo vas a platicar mejor, quizás cómo llegó a Arandas, pero yo sí me imaginaba que tu mamá era de Arandas y que ahí se habían conocido. No, ellos se vinieron de jóvenes también a vivir a Guadalajara, y ellos se conocieron aquí en Guadalajara. Nosotros somos de Arandas, pero no traemos tanta descendencia familiar. De la zona de Los Altos, no. Okay. Mi papá de acá de Jamay y mi mamá del sur, de Jalisco. ¿Y cómo es que se da la historia de ellos que llegan acá a Guadalajara, se conocen y no sé si nos puedas platicar? Sí, cómo no. Mira, pues mi papá, él estaba metido en los productos de dulces de leche. Él cayó primero a San Miguel el Alto. No recuerdo en qué años. De aquí de Guadalajara, me imagino, se empezó a involucrar a trabajar en eso de los dulces. Sí, mira, mi papá empezó a trabajar porque él tenía un camión un raboncito que llevaba mercancía de Guadalajara a Culiacán. Pero ¿cómo se hizo de ese camioncito? ¿Cómo se hizo de ese negocio a lo mejor de ir y venir a Culiacán? Bueno, él fue contador privado, él estudió contador privado, y como todos, de joven se fue a buscar el sueño americano. Ah, ok. Y allá se trajo ganó su dinerito. Se ganó allá. sus dólares y pues aguantó muy poco trabajando allá, unos 10 meses, un año cuando mucho. Y ya se vino a Guadalajara y compró una tienda ahí, la tienda de la esquina del barrio. Ah, perfecto. Ahora ya entendí cómo empieza el negocio. Del barrio de San Antonio. Okay. Muy cerca aquí del centro de Guadalajara. Así fue su historia de él. Así empieza el negocio. El negocio, comprando una barrotera ahí. ¿Y cómo será que se contacta para ir y venir a Culiacán? Al poco tiempo vende la tienda y se compra un camión, que te comentaba, un camión Rabón. Ajá. Y así empezó él. Llevaba productos de aquí, de lo que había, no nomás dulce de leche, o sea, manteca vegetal, lo que le pedían, llevaba para allá. Y de allá para acá traía lo que había pues que había el maíz, que había sorgo, que había sandías, melón, lo que había la cosecha se lo traía. Me imagino que les platicaba que en aquellos años y en un camión Raboncito llegar con las carreteras que había, llegar hasta Culiacán era una odisea ir y venir, ¿no? No, era una odisea. Incluso cuando en una época que él nos platicó, que conoció a mi mamá, él traía sandías de Culiacán, de Sinaloa. Cuando llega aquí al mercado de Abastos a vender el camión de sandías, pues estaba todo lleno de sandías el mercado de Abastos. Tuvo que agarrar un micrófono. Él pensó que iba a venir a hacer el negocio de su vida. Exactamente. ¿No? Cuando llegó, todo estaba lleno de sandías. Entonces, ¿qué hizo? Agarró un micrófono, una bocina y andar vendiendo en las calles, como dicen, con el micrófono en la mano. Así fue cuando conoció a mi mamá, porque mi mamá llegó a comprar una sandía. Mira, qué gran historia. Y muy padre porque no la conocíamos. Qué bueno que nos la estás platicando. De ahí entonces el andar vendiendo sandías fue negocio, pero también la historia de su vida. Encontró el amor de su vida. Así es. Vendía sandías y encontró su media naranja. Así es. Y entonces, digo, en ese lapso de ir y venir, llegó a tener 2 camiones.
él llevaba mucho dulce de aquí, de Dulces Montes, de que está aquí en Poncitlán. Y una vez, ya casi, ya su ruta era vender dulces para allá, dulces de leche. Ok. Y ya una vez se lo escasearon y le dijeron, ¿sabes qué? En San Miguel el Alto hay gente que vende mucho, hace mucho dulce de leche. Y ahí cayó a San Miguel el Alto queriendo comprar el dulce y ahí se asoció con un señor en San Miguel para llevar dulce de leche a Ahora, Culiacán. digo, te escucho y echo mi mente años atrás, de cuando fui niño, porque vamos a llegar ahorita a ese tema de cuando fuimos niños y lo que representó la empresa que hizo tu papá en Arandas. Ahora entiendo, y te digo, de nuevo te repito, es muy agradable escuchar la historia, entiendo cómo fue el inicio de esa empresa. Sí, y cuando conoce a mi mamá, pues lógicamente se casaron y todo. A mi papá y a mi mamá les tocó, de recién casados, les tocó vivir como unos 10 meses, un año en Culiacán. Por eso nosotros por mero somos culichis allá, nacidos en Culiacán, sí. ¿verdad? Por poco les toca nacer allá, pero nos contabas que tampoco aguantaron allá. No le aguantó el calor porque los corrió el calor. Imagínate en aquellos años Sin aires acondicionados. Sí, ya me imagino. Era muy duro. Y los hace regresar aquí a Guadalajara. Y la que lo hizo regresar a Guadalajara fue mi mamá, porque ella fue la que no aguantó el calor. Y de ahí es cuando empieza... Empieza la fábrica de dulces en San Miguel el Alto, y de ahí con el que se asociaron le dijo que en Arandas había más leche para producir dulce que en San Miguel el Alto. Por eso es la razón que él llega a Arandas. ¿Ya había alguno de tus hermanos o hermanas? Porque entiendo que el mayor es León, ¿no? ¿El mayor de tus hermanos es León o estoy mal? La mayor la mayor era Rosita. Ah, ok. Rosy, que ella desafortunadamente en una operación de las anginas murió como de 7 años, 8 años. Ah, mira, tampoco sabía yo era eso. Rosita, Gaby, en paz descanse también, y ya de los hombres era León, Ok. José María, que ya en paz descanse, Anabel, mi hermana, Félix, que es el pichón, Juan, que soy yo, Pablo y Guillermo. Perfecto. 6 hombres y eran 3 mujeres. Cuando llegan a Arandas, ¿ya habían nacido algunos de ellos? O sea, ¿no les tocó, o a todos les tocó nacer en A Arandas? todos nos tocó nacer en Arandas. Perfecto. Y, Juan, ¿nos puedes decir? Yo creo que a las nuevas juventudes, lo platicábamos ahorita, no recuerdan ese nombre, pero para muchos de nosotros sí recordamos ese nombre y significó mucho. ¿Cuál fue la empresa de dulces de leche que creó, fundó y que levantó tu papá? Y pues entiendo mucho que con tu mamá también. Ellos, mi papá con 3 hermanos de él, mi tío Luis, mi tío Pancho y mi tío Javier. Productos de leche La Vaquita. Productos de leche de La Vaquita. Yo creo que el logotipo era una cara de una vaquita. Así es, yo creo que al escuchar el nombre, muchos de los que nos están viendo aquí en México y en Estados Unidos, sobre todo que somos de Arandas o la región de los Altos, les trajo muchos recuerdos Sí. este nombre, Dulces de Leche La Vaquita. Y lo digo yo en especial, lo platicábamos hace ratito, Juan, que nos trae muchos recuerdos porque puede ser una versión de una película que existe de niños en las escuelas primarias. Recuerdo que nos llevaban a la fábrica a conocer, nos hacían un recorrido para conocer desde cómo llegaba la materia prima, después la producción de los diferentes dulces. Sí. Y finalmente salíamos con nuestra bolsa llena de diferentes dulces. O sea, salíamos, muchos me imagino que han visto esa película de una fábrica de chocolate, pues nosotros nos sentíamos igual. Así es. Entrábamos a la fábrica y salíamos Sí, no, ya era una etapa repletos de dulces. Era una etapa muy bonita porque la verdad sí era un dulce, tú te acuerdas, un dulce de calidad. Un dulce muy bueno. Muy bueno, y pues esa fábrica para Arandas fue histórica, icónica, y más lo que platicábamos ahorita, lo que era su chimenea, que representó prácticamente esa chimenea, ese pitido, por decirlo así, representaba
el movimiento diario de Arandas, porque para nosotros cada pitido representaba ciertos tiempos, ya sabíamos los horarios. Sí. Exactamente. Eran los horarios, me imagino, de cambio de trabajadores, ¿no? Sí. Sí, porque ahí normalmente se entraba a las 7 de la mañana. Y era cuando nos estábamos despertando para irnos a la escuela. Exactamente. Sí. Y todo era caminando, pues que es. En aquellos años sí había carros, lógicamente, pero pues eran tan cerquitas todos los... ¿Y por qué le habrá puesto, sabes por qué le habrá puesto el nombre de dulces de leche a la vaquita? No supe, sí no jamás supimos eso. Y de ahí empieza, digamos, el despertar económico de lo que fue los inicios de don Félix, de tu mamá y obviamente de toda la familia Bañuelos, porque tu papá, como hombre emprendedor, no paró ahí. Exactamente, pues es como dicen, llegaron una mano atrás y una adelante, a emprender esa fábrica, que de ahí fue donde se desprendió todo lo, pues la fortuna de económica de todos, de mis tíos y de mi papá, de la familia Bañuelos. Recuerdo, ahorita hago un paréntesis, recuerdo una anécdota muy padre, se me vino a la cabeza. En el 85, cuando yo estaba en sexto de primaria, recuerdo muy bien que nos hicimos la pinta, porque te acuerdas que en enero, que son nuestras fiestas en Arandas, así como hay eventos en Palenque, eventos charros, también invitaban equipos profesionales de fútbol a jugar contra selecciones locales de ahí de Arandas, o incluso a veces se juntaban con gente de Jesús María, de la región, para hacer una buena selección y competirles. Y me acuerdo que ese año, pues yo me hice la pinta porque iba a Chivas, fue Chivas, entonces pues para mí Chivas siempre fue mi equipo y siempre, tú sabes que nos gustó mucho el deporte del fútbol. Y al terminar el partido, a uno de los jugadores que acaban de debutar, güerito, bien parecido, pues toda la gente nos los acercamos, a todos, pero me acuerdo de esa anécdota con él, que una niña de ahí de Arandas, de nosotros, se acercó y le dijo que si le podía dar un beso. Entonces el jugador le dijo, sí, claro que sí, y se agachó, le dice, no, un beso es esto, un dulce típico de aquí de Arandas. Exactamente. Dentro de la fábrica de los productos de leche había uno que se llamaba besos de nuez, que eran de los que más nos gustaban. Yo creo que fue el dulce número 1 de productos de leche a la vaquita. Así es, entonces me acordé ahorita de esa historia, se me vino a la memoria, que era muy famoso, que muchos en Arandas bromeábamos con eso, ¿no? De te doy un beso y sacábamos el dulce. Así es. Sí, grandes recuerdos, sí. De ahí platicábamos, tu papá empieza también con la visión y su gusto de tener y crear el rancho y el tema también del tequila. Primero fue lo del rancho. Okay. A él por el medio de la fábrica de dulces, ocupaban mucha leche para hacer para hacer los dulces. Él llegó a creó su propio establo. Así es. Un establo que ordeñaban 400 vacas al día. Recordamos mucho eso también los arandeses. Ahí mismo, un rancho que le llamaron Rancho Santa María de Arandas. ¿Por qué el nombre de Santa María? Mi papá, por parte de mi abuela, eran muy católicos. Y yo creo que por parte de la Virgen María. Yo pensé que siempre era relacionado también a lo mejor en honor a tu mamá. No. Más bien por el tema de la Virgen María. Ah, perfecto. O sea, fue muy católico mi papá y dentro de las anécdotas, pues nosotros vivíamos a 2 cuadras del templo de San José. Así es, sí, recuerdo mucho eso. Durante toda la vida que vivimos en Arandas, todos los domingos era misa de 8:30 de la mañana. Y nomás éramos mi papá con los 6 hombres. Ahora sí que religiosamente esa misa, ese horario. Así era. Pues así crecimos, ya ves, en muchos, no solo en Arandas, en los Altos de Jalisco, el tema de religión sigue siendo y era más en nuestros tiempos. Sí, y mi abuela paterna, era María. Ok. Mi abuela Mariquita, que ahí está mi abuelo y mi abuela. Y que son parte importante también, entiendo. Entonces, ahí por eso empezó lo del rancho. Él empezó con su establo empezaron con su establo de vacas.
recuerdo perfectamente eso y lo platicábamos también, recordábamos esos tiempos, esas anécdotas de las primeras ferias de las fiestas de Arandas que yo recuerdo eran precisamente en el Rancho Santa María. Pues yo creo que fue la primer feria ganadera en las instalaciones del Rancho Santa María. Así es, recuerdo. Fue la única que hubo ahí, porque después se pasaron a la mezcalillera, que le llamaban. A la mezca, que eran terrenos también de tu papá. No. ¿No? Yo siempre creí que además de la casa, esos terrenos que se plantaba agave, no. Que comúnmente se le dice esos mezcal. terrenos supuestamente creo que eran de un tal apellido Camarena. Ok. Pues mira, otro dato nuevo que desconocía. Y en esos años fue más o menos cuando la mezcalillera, estamos hablando creo que como en el 70 y tantos, fue a cantar Vicente Fernández, sí, Lucha Villa, Juan Gabriel, que era el menos que Napoleón en aquel tiempo, que duró un tiempo muy fuerte, muy famoso, sí, cómo no. Pero sí, en el palenque de gallos. Sí, que estaba el ruedo hasta la esquina ya del terreno. Una lona de circos, nada. Y lo hacían hasta allá porque después que pasaban las fiestas, la feria, se quedaba el terreno parejito baldío y lo hacían campo de béisbol y de fútbol. Si tú te acuerdas, Eustacio, que había 2 terrenos. Sí. Uno acá y el otro enfrente. Sí, dividido por la calle. Ajá. Y empezaron primero en uno y ahí cabía todo. Sí. Ahí cabía todo. Sí, y recuerdo. Fue creciendo tanto que ocuparon los dos terrenos. ¿Te has de acordar tú? Sí, claro. Más porque, de hecho, actualmente ya la casa de mis papás está ahí enfrente de esa calle, pero en la pura esquina era la casa de mis abuelos. Sigue siendo casa de mis abuelos, obviamente mis abuelos. Pues tú viviste muy cerca ahí del templo. De hecho, me tocó convivir con ustedes de niños en tu casa, en el jardín, porque de ahí del templo nos íbamos a veces a jugar con ustedes, que era la casa grande, pues. Ahí en la casa de mi papá tenía un frontón. Así es. Y casi por lo regular, todas en las tardes iban a jugar frontón invitados, hay invitados para allá para acá. Era nuestra niñez. Ir a la escuela a jugar. Ir a... Yo crecí por uno de mis hermanos, crecí con la afición también de las carreras de caballo y recuerdo mucho cuando íbamos, pues mis primeros recuerdos, te digo, de feria y de carreras es con ustedes, es en su rancho, en el carril de ustedes. Entonces, volviendo a lo del rancho, mi papá hace su establo y él no fue charro, ¿eh? El que le gustaba mucho los caballos era mi abuelo, a su papá. Ok. Mi abuelo paterno. Ahí empieza el cariño con los caballos. Y ahí... Él fue muy aficionado a las carreras de caballos, a las peleas de gallos. Sí jugaba, pero no fue un hombre que digas, taur, no, porque nunca se tambaleó en alguna apuesta o jugaba más de lo que no. Y no fue taur porque lo único que él jugaba era carreras de caballos y peleas de gallos. Él en los gallos, por decirte, llegó a criar 2,000 gallos en un año. Sí, sí. 2,000 gallos, entonces... Y gallazos, ¿no? Sí, pues eran que traía, sí. Pues, todos los pies de cría los traía de Estados Unidos. Y te digo que no fue tabú porque yo a mi papá jamás lo vi con una baraja en la mano. No. Nunca jugó baraja, nunca hubo otros juegos. Él murió, mi mamá sí conoció Las Vegas, porque se iba a pasear y se iba ahí a jugar a las maquinitas. Y mi papá murió sin conocer Las Vegas. Todos sentimos, y lo hemos platicado en muchas ocasiones con ustedes y entre amigos, que fue más bien como el gusto de los animales, ¿no? Él fue un gusto de los caballos y los gallos. Así es. Y de las vacas. Y tal es así que se vuelve un impulsor, además de las carreras y el gusto por los caballos, después construyen el lienzo charro y ahí empieza el tema de la charrería. Él nos inculcó los caballos y nos inculcó la charrería. Nosotros de chicos, de 7, 8 años, desde aquí de Guadalajara llevaba a un charro que se llama Raúl Flores, todavía vive, a que nos dieran clases arandas para la charreada, florear, la soga y todo eso. Mi papá, sin ser charro, te digo, mi papá, yo una sola vez lo vi arriba de un caballo, porque hacíamos unas cabalgatas los sábados, los domingos, ahí mismo en el rancho, que era llegaron a tener un rancho muy grande. Sí.
mis tíos y mi papá. Y así nos inculcó la charrería. Nosotros ya tenemos, te digo, yo me vine cuando yo tenía 12 años de Arandas. Yo soy del 68, yo me vine en el 80 de Arandas. Y ya no nos regresamos nosotros a vivir a Arandas porque, pues ya la escuela, los problemillas que tuvo mi papá ya, y ya al final de cuentas mi papá también se vino, vendieron la fábrica de dulces más o menos en los 80, 81, y ya tenían comienzos con la fábrica de tequila. Fábrica de tequila, Juan, que se convirtió en una gran empresa que al decir el nombre también todo el mundo yo creo que lo vamos a recordar de cuando fueron de ustedes. Sigue existiendo esa marca, ya no de ustedes, pero ¿nos puedes platicar cómo fue y cuál es el nombre de esa inicial marca de tequila? Porque obviamente siguen siendo ustedes empresarios también en ese tema. Sí, mira, ya mi papá, había un grupo de personas de ahí de Arandas que tenían la fábrica de Cazadores, Tequila Cazadores. Tequila Cazadores es el nombre. Cuando mi papá vende en la fábrica de dulces, pues él se sintió atado porque pues él fue un empresario. Le gustó muchos años, fue empresario. Sí. Su pasión era ser empresario. Vende la fábrica de dulces, se viene a vivir a Guadalajara, y ya tenían la fábrica en un punto de 8 o 10 socios. Él fue comprándoles a todos la fábrica de dulces que se llamaba Cazadores, pero vendían a granel, no vendían muy poco embotellado. Ajá. Entonces mi papá en ese lapso fue comprándoles a todos y se quedó finalmente él solo con la fábrica. ¿En qué año sería más o menos eso, Juan? 83, 84 fue cuando le compró las últimas acciones a mi tío Pancho Bañuelos y a mi tío Javier. Okay. Ya él se queda como en el 83, 84, él solo con la fábrica de Tequila Cazadores. ¿Cómo empieza ese proceso para empezar a crecer, embotellarlo y finalmente lo que fue la empresa, la marca Cazadores? Sí, mira, yo creo que el éxito de esa empresa fue que mi papá sacó un tequila a 38 grados. En aquellos años los tequilas eran a 40. Herraduras llegó a tener un tequila a 45 grados. O sea, pues la verdad tomabas pura lumbre. Llegado, o sea, sí. Y era el tequila, yo creo que en aquellos años era un producto de clase media baja. Así es. Lo tomaba o los muy machos o los muy valientes sí. no era tan popular como ahorita. Y era pensando en emborracharse, distinto a cómo se tiene contemplado hoy tomar tequila. Exactamente. Ahorita, cuando él lo saca a 38 grados, más bajito, y la gente le empezó a tomar el gusto al tequila. Porque él cuando compró la fábrica, en el 83, que ya se quedó él solo con ella, 84, yo creo que producía 500 litros diarios, yo creo, cuando mucho, o sea, era muy poco. Sí. Y en su mero tope, cuando Cazadores, él llegó a producir 48,000 litros diarios. De un solo producto, Sí. Que era reposado. Así es. No había platas, no había blancos, no había añejos en Cazadores. Y era el que tomábamos en esos tiempos de jóvenes y siempre con Square. ¿Recuerdas que era siempre Claro. Square? Ahora ha variado, ahora nosotros y nuestros hijos se lo toman diferente, pero era ese tequila Con Square. Y hay otras marcas muy vendidas en Arandas y en Los Altos, pero creo, por pláticas de tu papá, que en alguna ocasión en un evento me tocó estar con ellos, nos llegó a platicar que fue el tequila ese en especial que acabas de mencionar, el más vendido, el que más facturaba a nivel incluso nacional. Sí, efectivamente. Digo, pues para hacer 48,000 litros y venderlos no estaba nada fácil. Nada fácil. Fíjate unas anécdotas, por ejemplo, metidos en los animales, empezó a promocionarlo en la feria de la Unión Ganadera de aquí de Guadalajara. Y llega mi hermano, en paz descanse, mi papá le dijo, ponte a vender cantaritos ahí en un puesto. Cantaritos.
Qué bueno que nos platicas esas historias. Porque una cosa, Cantaritos, no, fue el que mi papá impulsó la bebida esa del Cantarito. Del Cantarito. Y te voy a decir Mira. cuál es su razón. Mi papá originario de Jamay, muy cerca de La Barca, ahí venden las cazuelas, Sí, que es lo mismo que un cantarito. sí. Pero Más pues no grande. vas a andar caminando con Sí. una cazuela, pues como. Digo, pues métele en un cantarito, es de barro, la cazuela es de barro y el cantarito es de barro. Y más práctico Y tomarlo. más práctico, Ajá. porque caminabas Sí. y no se te caía. Por eso mi papá sacó esa bebida Mira, en el cantarito. Qué Fue el gran promotor, historia. fue el promotor de esa marca, de ese producto. Inclusive nosotros, como familia, como empresa de Estirado de los Altos, tenemos la marca Cantarito registrada. sí, claro. ¿Verdad? Ahorita que lo dices, sí, obviamente lo he visto. Y qué bueno saber de dónde viene el fondo de por qué esa marca, ese Y nombre. si tú ves, los cantaritos eran de Tonalá. Sí, La feria de Expo Ganadera de Guadalajara está en Tlaquepaque. límites ahí, Ahí, un ahí. poco cerca de Tonalá, sí. Llegó Chema a terminarse los cantaritos que se hacían en Tonalá y en Tlaquepaque. Mira, un éxito. Fue un boom, fue un éxito. Y de ahí obviamente viene asociado también el crecimiento, porque preguntaban de qué tequila era. Exactamente. Entiendo. Ahí fue cuando se empezó a promoverlo. Lo promovió en Los Gallos, con un muy buen amigo también de mi papá, que es de San Ignacio, era de San Ignacio Cerro Gordo, un empresario de gallos que hizo mucho tiempo la Feria de Gallos de León, Ok. la más importante Sí, claro. en gallos. Don Alfonso Patiño. Era Sí, claro. de San He Ignacio Cerro escuchado Gordo. el nombre, sí. Sí. Y de ahí empieza a crecer y la marca se hace Pues de una la marca más líder en Así México. líder hasta el grado de que, pues, sabemos todos en Arandas que llega una gran oferta de otra empresa transnacional y deciden venderla. Así es, en el 2002. Mi papá le llegó, pues como dicen, le llegaron al precio y la Sí, vendió. deciden venderla y sé también que por ese tema también de emprendedores y empresarios que traen de sangre desde tu papá, siguen, además de el gusto, la pasión que ahorita poco a poco vamos a llegar de lo que hemos platicado del tema de los caballos y la charrería, siguen también siendo empresarios de tequila y del agave también. Sí, estábamos dentro del medio del tequila, pues hay que sembrar agave, se vende la fábrica, ya teniendo 2 fábricas en Arandas. Así es. La fábrica que es la donde empezó Cazadores, que es por la de Medina Asensio, y la otra que se hizo ya más grande por el Libramiento Sur de Arandas. Así es. Se vende en el 2002 Cazadores y nosotros nos quedamos con una marca que se llama Hacienda Vieja. Que 4 hermanos. Es actualmente la... Es actualmente la empresa, marca, la Estiradora de los Altos. Así es. Que ahí se produce Hacienda Vieja y se produce Tequila Don Félix, que tenemos 2 años apenas que vamos sacando esa marca. En honor a él. En honor a mi En honor papá. a lo que fue tu papá. Así es. Así es. Y que ya nos tocó el gusto de probarlo precisamente antes de que Chema, tu hermano, se nos adelantara. Ahí lo pudimos probar en el Rancho El Guayabal. Así es. En un evento que nos invitó ahí, una comida y después una charreada. Sí, pues te digo, mi papá nos inculcó la charrería. Nosotros cuando nos venimos de Arandas aquí, duramos 5 años retirados de los caballos y de la charreada. Pero desde que tú, me imagino, tienes uso de razón, les gustó, ya tenían caballos, les gustó montar y empezó con este gusto de Así los es. caballos y el... Así es. Son- Llegamos a charrear los 6 hombres, Así es. pero el que charreó muy poco fue León, el mayor. Y quiero preguntarte eso, porque obviamente hemos ido a muchas charreadas de ustedes, y quiero preguntarte si es gusto personal o fue más bien que se organizaron para que cada uno de los hermanos realizara diferentes suertes. Pues mira, el que más sabía de manejar la soga era Chema, mi hermano. Porque él cuando iban y nos daban clases, él en esa época tendría unos 15, 16 años. Él ya
Él a los 15 años empezó a tirar manganas a pie. Y como no podía tumbar las yeguas del cuadril, que es normalmente como se derriban, él empezó amarrándose de un pie. Y de repente, el tirón del horcado. Sí. Que lo hizo famoso. Él. Sí, lo hizo famoso. Y él fue el que sabía más florear. Porque nosotros nos retiramos un tiempo, los 4 hermanos más chicos. Okay. León siempre le gustó colear y calar. Pero ya los otros... ¿Y tú? Yo, mi especialidad es coleando ganado. Así es. Pichón, Félix, fue calador. Fue campeón nacional en cala 2 veces. Fue subcampeón también. Por eso te hacía esa pregunta, Juan, porque siempre los vimos charreando y cada quien en diferente suerte. Y esa es la pregunta, si se organizaron o más bien fue el gusto personal de cada uno y las cualidades que cada quien se la verdad, pues fue el gusto personal de cada quien. Y ya cuando regresamos nosotros a la charrería, fue en el año del 95, que ya formamos la Asociación de Rancho Santa María. Ustedes los hermanos, junto me imagino con algunos amigos. Éramos 3 hermanos, que era José María Quechema, Félix y yo, que ya anduvimos en el Rancho Santa María. Y el que nos impulsó a hacer la asociación fue José Luis Díaz, de los Chirris. El famoso Chirris. Los Chirris. Este fue el que nos impulsó a hacer la asociación. Éramos 3 hermanos, Chirris, estuvo Adolfo Gascón, de ahí mismo de Arandas, y con gente de Arandas, Felipe García, que era el jinete. Felipe, Víctor también les ayudó. Víctor también nos estuvo un tiempo, y Pancho León, que era jineteaba el toro. Sí. Nosotros llegamos a ser campeones con ese equipo en el 2000, en Pachuca, campeones nacionales. Así es. Tenemos 2 campeonatos nacionales, que fue en el 2000 y en el 2008 en Zacatecas. Juan, ya que estamos hablando de esto y que sabemos que te encanta, que es tu pasión, algunos medio lo entendemos porque crecimos en los pueblos y más en esta región. Yo creo que en muchas regiones de México, pero en hablar de los Altos de Jalisco es hablar de, ya lo estábamos hablando, de peleas de gallos, carreras de caballo y en especial de charrerías y charros. Y muchos lo entendemos o medio lo entendemos, pero para la gente que nos está viendo y escuchando, me encanta todo lo que son la explicación, levemente, como tú nos las puedas dar, de lo que es la charrería, sus suertes y en qué comprende cada suerte. Entonces, la charrería, que obviamente, como todo mundo lo sabemos, es nuestro deporte nacional y orgullo, ¿se compone de cuántas suertes, Juan? La charrería se compone de 10 suertes. La primera suerte es cala de caballo. Que la cala de caballo La cala de caballo, tú presentas un caballo en un cuadro dentro del ruedo, te vas al partidero hasta atrás y te tienes que venir a toda carrera y jalar. El cuadro mide 6 por 20 de largo. Ahí tienes que rayarlo y darle lados, darle medios y la ceja para atrás. Y todo es en base a puntos. Todo es en base a puntos. Que mira, te voy platicando, de ahí pasas, o sea, el mejor campeonato, y yo creo que todos queremos ganar, es el campeonato nacional charro. Es como el mundial. Y quien quiere ganar en el fútbol, pues ser campeón del mundo. Que acaba de ser, precisamente acaba de pasar, ¿verdad? Acaba de terminar el domingo, el campeón es el Soyate de Pepe Aguilar, de Zacatecas. Fue en Aguascalientes. Así es. Entonces te digo, eso es la cala de caballo. De ahí, la segunda suerte es piales en el lienzo. Pasa una yegua corriendo sobre una barda y la distancia son de mínima 4 metros hasta 6, 7 metros. Tienes que agarrarle las patas traseras. Y pararla a cierta distancia. Tienes una distancia de 60 metros para pararla.
con una cuerda. Así, perdón, y esa es muy peligrosa, esa suerte, ¿eh? Sí, lo sé, platícalo. ¿Por qué? Porque ahí se te viene una vuelta y te mochan el dedo. O es más, en una ocasión, aquí en una charreada en Tonalá, a un muchacho le cortó la mano. Sí, porque se necesita gran precisión primero para lanzar la soga, pialarla, no sé si técnicamente dice pialar o... Pialarla. Las patas traseras de la yegua, en los buenos campeonatos como el nacional, son yeguas grandes, yeguas pesadas. Sí, son yeguas de 500 kilos, y yeguas que ya saben estirar. También. Entonces, eso es Y el peligro es que cuando el pialador, el charro, lanza la cuerda, tiene que amarrarle la cabeza de la silla y es donde se te viene una vuelta. Y ahí a veces la soga la meten junto con la cabeza de la silla y donde aprieta la soga se lleva dedos. Se lleva dedos ahí. Así es. Así es. Una pregunta más. ¿Cuál es la puntuación normal? Me voy hacia atrás en una cala. Ahorita una cala de las más altas, la máxima son 48 puntos. Ese es Son 48 puntos, pero ocupa ser una cala excelente. Pero normalmente ahorita te quedan calas de 40, 42 puntos, que hay mucha... Ha crecido mucho la cala de caballo. Sí. Ahorita... regresamos ya que terminamos con que nos explique las suertes charras, es una de las preguntas que te quiero hacer. Entonces te digo, los piales en el lienzo, de ahí siguen las colas. ¿De qué depende la cola? Que tú en tu caballo te avientan un toro por la misma barda, tienes que sujetarlo de la cola, te enredas la cola en la pierna y es derribar el toro. Con un pequeño movimiento. Poquito te tienes que abrir tantito. Que son caballos y también que entrenas para 60 metros para ejecutar y entre menos distancia te dan puntos adicionales. Y también que la vuelta que depende para dónde caiga el toro. Hay desentones, que es lo más barato, es de 6 puntos. Una redonda que le llaman redonda de buen lado, de derecha, vale 12 puntos, más los adicionales. Y también para que la gente nos entienda que nada más no son puntos, no, también hay penalizaciones. Hay puntos malos también, que vas mal accionado, que si no saludaste, que se te movió el sombrero, todo. Es un deporte. Es un deporte de muchos puntos para arriba y muchos puntos para abajo. Muy técnico y de mucha concentración, porque te quitan puntos también. Efectivamente, es de mucha técnica esto. Y ya que nos quedamos en la suerte de las colas, tiene su cierto riesgo también. Recuerdo, nada más que he estado tratando de recordar en qué charreada, en qué lienzo charro fue, pero recuerdo que una vez el toro cayó en las patas de tu caballo y le quebró una patita. Sí, le quebras. Era muy común quebrarle las patas a los caballos. Sí, eso también tiene su técnica de colear y soltar el toro de tal manera que no te lastime al caballo. Exactamente. Entonces te digo, y eso era lo que a mí me gustaba hacer, colear. Así es. Y después de las colas viene la jineteada de toro. Dentro de la jineteada de toro está dentro del mismo ruedo, al mismo tiempo, la terna en el ruedo. Se baja el jinete o lo tumbó, hay que lazar el toro de la cabeza, floreando, haciendo muchas cosas con la soga. Pero yéndome un poquito para atrás, viene la jineteada de toro y el charro, el jinete, tiene que realizar también ciertos movimientos que le dan puntos o no al... Efectivamente, depende de... Hay 4 formas de calificar. La máxima es excelente, que excelente llegas a 27, 26 puntos. Y la mínima, pues llegas a 8 puntos. Entonces, ¿en qué consiste la jinetea de toro? El jinete tiene que permanecer hasta que rinda al toro, deje de reparar en los lomos del toro. De ahí se le baja. ¿Le da puntos o no el que quite el berijero? Claro. Ajá. Quitar el berijero y quitar el pretal. Antes, muy atrás, todo el mundo jineteaba a 2 manos. Sí. Con pretal de gasa. Ahorita muchos ya jinetean a una sola mano, con pretal americano o un pretal brasileño que le llaman. Pero pues es lo mismo. Es lo mismo, no da puntos ni quita. Te daba cuando es a una sola mano. Ok.
pero casi es lo mismo. Entonces, Perfecto. esa es la jinetea de toro. Se baja el jinete, están los terneadores son 3. Muchos florean, le echan muchos adicionales Sí. en la floreada. Hay que aglazar el toro de la cabeza y luego suelta el otro ternero, que Así le es. llaman. Y él la sale las patas traseras y tumbar el toro de la cabeza y de las patas hacia el suelo y hasta ahí termina lo que es la suerte de la terna. Y todo, vuelvo a repetir, todo significa puntos. Todos Todo. son puntos. Floreo, Te dan para el arriba o las, te dan o sea, para abajo. No sé si tenga algo que ver o no, pero me fijo, no sé si es solamente por cuestión de que se vaya la charreada más rápido, pero me fijo que antes era más pausado para deslazar, no sé si la palabra sea la correcta, quitarle tanto, vienen los otros. Todo, mira. O Aquí, te ahorita, da puntos también. Ahorita en la actualidad, todo es tiempos, ¿eh? Todo tiene tiempo porque no puedes durar todo el rato 5 minutos para tirar un pial o Ahora, en cuanto cae el toro, prácticamente corren a... a quitarle Así es. la soga. Entonces, te digo, todo es tiempo ya, porque una terna te dan 8 minutos para que laces el toro y lo piales. No es que te dé puntos el que se lo quites más rápido, más bien es que no te penalicen si te pasas del tiempo. Por No, eso lo tienes hace hasta rápido. 8 minutos. Así es. Si lo realizas entre menos tiempo, te dan adicionales, te dan Exacto. puntos de más. Ah, ok. Así es. Perfecto. Y después de la... Después de la terna, de la jineteada y la terna, viene la jineteada de yegua, que es lo mismo. Pero con su técnica especial de cómo Sí, sale el de charro, ¿no? de cómo sale, con como le dicen, con los pies por delante. Hay que saber picar la yegua para que la yegua se levante, repare más. Que yo creo que Es una técnica. Es una técnica y de las imágenes más características de nuestro deporte nacional, ¿no? El ver esa figura de la yegua con el charro Sí. en ese reparo. Nosotros, te digo, en aquel tiempo, cuando fuimos campeones en el 2000, traíamos un muchacho de ahí de Arandas, Felipe García. Sí, cómo no, lo conozco bien a Felipe. Muy bueno, muy bueno. Sí. Llegó hasta a charrear de 3 potrillos de don Vicente Fernández. Sí. Viene el jineteo de yegua, igual tiene su técnica, sus puntos buenos y malos, Exactamente. la bajada. La bajada y todo. Y de ahí viene lo que es manganas a pie. Que ya muchos ahorita, como te decía, las derriban de un pie. O sea, tienen que... ¿En qué consiste las manganas? A pie. Es correr la yegua en el ruedo 2 veces para un lado o hasta las 3 veces ya para un solo lado. Es la sale las manos delanteras Así es. y derribarla de las puras manos. No sabía que ya se puede las 3 vueltas para el mismo lado. Ya ahorita ya se pueden las 3 Ok. vueltas para el mismo lado. Me quedé yo con que eran 2 2 y una. Ajá. Pero ahorita ya pueden las 3. Entonces ahí hay que derribarla de las manos. Muchos se amarran la soga en el pie, el charro, se acuesta y ese es el tirón de la flecha. Ujú. La otra derribada, la más común, es del cuadril. Te enreda la soga aquí en la cintura y hay que jalarle para derribar la yegua ¿cómo se llama? Las manos delanteras. De las que manos cae, delanteras gira. que Ajá. cae la yegua. Y la otra, la más complicada, es tirón del horcado. Te haces un nudo aquí en el cuello y efectivamente lazas la yegua de las manos, tienes que acostarte y hacer el Cristo que le llaman. Pero con una técnica muy especial, no puedes levantar ni siquiera poquito No, el porque cuello. si ¿no? llega, Así es. si porque- llega a lastimarte el cuello. Así es. Digo, es un nudo especial. Exactamente. Un nudo especial que Sí, no recorre. pues. Así No es. recorre. Pero la técnica es... Sí, que si te levantas tantito, pues te embreca. Así es. Te puedes Te zafar puede lastimar el cuello. Sí, así una es. vértebra. Así es. Pero es muy vistosa esa mangana. Así es. Es muy, es yo creo que espectacular, es la muy que vistosa. más puntos te da, ¿eh? Así es. Tirón del horcado. Y de ahí son 3 oportunidades. Y de ahí se vienen las manganas a caballo. Se cambia de yegua, tengo entendido, ¿no? Es más, Puede ser la misma o cambiar de yegua. incluso en las manganas también sea de a pie, o sea, el charro tiene el que tira las manganas tiene derecho de pedir cambio de yegua. Sí, algo sí, así, sí, ¿verdad? pueden cambiar las yeguas. Así es. Tirar la diferente yegua. Ajá. Una mangana a cada animal.
Así es. De ahí vienen las manganas a caballo y es lo mismo, es la misma técnica. Es agarrarle tú y arriba de un caballo, agarrarle las manos delanteras y chorrear con tu soga en la cabeza la montura. Tanto a pie como a caballo tiene su chiste y te da puntos también. Entre más floreo le metas, Así es. menos errores tengas en fallarle vueltas, porque si te quita la soga, son 6 puntos malos, es 0 menos 6. Así es. Entonces todo tiene te da muchos puntos o te quita muchos puntos. Y es lo mismo, 6, son 3 manganas a pie y 3 manganas a caballo. De ahí nos recorremos al Paso de la Muerte. Que es la última suerte. Es la última suerte, por eso son 10 suertes. Así es. Por la terna en el ruedo, que son la cabeza y el pial. Ahí aunque digamos, es parece lo mismo, el mismo, pero se considera diferente suerte. Así es. Entonces, la última suerte es el Paso de la Muerte. ¿En qué consiste? Que sale la yegua del cajón del lienzo, del ruedo. Es una yegua bruta, tú te pones en tu caballo, aquí por un lado. A pelo. A pelo, y es brincarle al caballo bruto. De ir corriendo, es brincarle al caballo bruto. Y después mantenerte ahí montado, ¿no? Exactamente, pues es la suerte más peligrosa, yo creo. Inclusive ahorita que acaba de pasar el campeonato nacional, hubo 2 accidentados, precisamente en esa suerte. ¿Al brincar o porque es muy común Uno que la al yegua brincar, lo tumbó la yegua y el arreador, porque van 2 charros arreándote la yegua. Así es. Para que no se te detenga. Lo tumbó la yegua y le pasó a un compañero y tuvo que ir hasta el hospital, o sea, en terapia. Sí. En terapia. Y otro precisamente del campeón, en la suerte final de Charros del Soyate, la yegua se reparó tan recio que se sienta la yegua, llega el arreador y echa una maroma y cayó prácticamente casi noqueado, o sea, desmayado, cae desmayado, y ese desgraciadamente todavía está en terapia intensiva en el hospital. Ahí va mejorando, pero va muy lento. Bueno. Son golpes muy fuertes en la cabeza. Sí, como tú mismo lo has dicho, por eso se llama el Paso de la Muerte. Es el más peligroso. Por lo regular, el sombrero charro es un sombrero que trae el ala del sombrero 30, 40 centímetros, es para protegerte de un golpe Exactamente. En el piso. Son muy peligrosos las suertes charras. Así es, y en especial esa, que es con la que se termina la charreada. Así es, ese es básicamente la charrería. Gran explicación, Juan. ¿Y cuál es la puntuación con la que fue campeón? Sé que se van eliminando charreada, pero en la charreada final, ¿cuál fue la puntuación de Rancho El Soyate y cuál es la puntuación más alta que a ti te ha tocado hacer con tu equipo charro? Nosotros, con el equipo charro, trajimos un charro muy bueno que era de Michoacán, Enrique Ramírez, que con él fuimos campeones en el 2000. La puntuación más alta con él fueron, de aquellos años, como de 380 puntos, 385 puntos. Son puntuaciones, eran puntuaciones ya muy altas. Muy altas, sí, en aquel tiempo. Ya ahorita, por ejemplo, hay 2 equipos de muy alto nivel, porque han invertido mucho dinero. Exactamente. Esa pregunta que te quería hacer hace rato es esta pregunta, Juan. ¿En qué ha cambiado la charrería y los charros? Mira, la charrería ha cambiado en que se ha profesionalizado. Los charros ya se han hecho profesionales. Así es. Y yo creo que uno de los charros que empezó a hacerse más profesional, que ha evolucionado la charrería, precisamente fue Enrique Ramírez. Él vino a evolucionar porque era un charro sin llegar a ser completo, porque él no jineteaba el toro para ser charro completo. Sí lo jineteaba, pero ya era de a fuerzas. ¿De dónde es él? De Pátzcuaro, Michoacán. Ah, mira, Michoacán. Sí. Entonces te digo, él se vino a charrear con nosotros en el 2000, cuando fuimos campeones precisamente en Pachuca.
Sí, recuerdo mucho ese campeonato. Ahí fuimos campeones y te digo, la puntuación más alta fue con los 380 puntos. ¿Y ya ahora? Ahorita ha habido puntuación de 370 puntos, 360, 460. 460, sí. Sí. Sí, ahora es muy común que los equipos, la asociación de charras, estén pasando los 400 puntos. Sí. Pero es porque, lo que mencionabas, además de que antes era un gusto personal o familiar o de amigos, digo, es muy conocido para nosotros el tema de la familia Franco, que fue prácticamente de gusto de empezar a montar caballos Sí, y grandes charros. Guadalupe. Así es, de Capilla Ellos Guadalupe. fueron, creo que sin mal recuerdo, fueron 4 veces campeones nacionales. Y de tener sus caballos ahí Sí, en sí, el sí, potrero sí. y ponerse a entrenar cuando venían los congresos. Fue una asociación muy... Sí, y ahora no, ahora los charros viven precisamente de su actividad ya profesional. Ya profesional dentro de la charrería. Así es, porque ya su actividad su gusto es sin duda seguir teniendo sus ranchos o trabajando en ranchos, pero prácticamente entrenan ¿cuántas veces por semana? Mínimo 2 veces por semana. Así es, y ganan un sueldo, viven ya de la charrería. Ya viven de la charrería. Te mentiría que sueldos ganan, pero Así es. la verdad sí ganan ahorita bien. Yo ahorita hay 2 charros que si tú los comparas con los fútbol, es José Andrés Aceves y hijo y Enrique Jiménez de México. Sí. José Andrés es de aquí de Guadalajara, hijo de Nito. Así es. Y Enrique Jiménez de México. Que Nito vino también casi a hacer un cambio. Llegó entre a ser charro completo también. Así es. Toda su vida ha sido charro. Sí, es lo que le digo a mis hijos, que para mí ellos son los Messis de la charrería en México. Sí, ¿no? si tú ves a Chiringas y ves a Quique Jiménez, lo comparas con Messi y con Cristiano Ronaldo. Exactamente. O sea, a ese grado, ¿eh? Sí. Y ya ahorita, te digo, se ha profesionalizado tanto que tienen su público ellos. Así es. Ya de dar autógrafos, ya no es el charro que andábamos arriba del caballo y echando el tequilita. Se ha profesionalizado mucho. Ahorita de Arandas tenemos 2 charros muy Sí. que han sobresalido mucho, los hermanos Cosilión. Los hermanos Cosilión, Sí, cómo que no, es los conozco. Julio y ¿cómo se llama el otro más grande? Son hermanos. ¿Alejandro? Alejandro Sí, Cosilión. claro. Sí. Hijos de Juan Cosilión, hijo, el abuelo Juan Cosilión. Sí, sin duda, grandes personajes también de la charrería en Arandas. Así y es. en un futuro, primero Dios, a ver si los tenemos también de invitados, porque desde muy jovencitos, grandes cualidades y campeones ya nacionales en su suerte, que son piales, terna y manganas, eso es lo que hacen ellos. Así es. Y fíjate que nosotros dentro de la charrería hemos llegado a evolucionarla. ¿En qué forma? Mi papá, como te decía, le gustaban las carreras de caballos y los gallos, y las charreadas antes eran dominicales, Así eran es. de amigos. Así es. Él dice un día, ¿por qué no hacen un torneo charro? De apuesta, de que le pongas 10,000 pesos y junten 10, 15, 20 asociaciones y vayan por ese premio. Nosotros empezamos con ese torneo en el 98, que lo empezamos en el lienzo charro del Canelo, Sí. el restaurante El Así Canelo. es. Ajá. De ahí fue en el 98, el 99 fue en la Unión Ganadera, y del 2000 para acá ha sido aquí en el Rancho Santa María de Tlajomulco de Zúñiga. Tenemos 28 años haciendo ese torneo. ¿El torneo de qué nombre, Juan? Torneo millonario. Así es. Súper reconocido en todo México y en todos el ambiente charro. En el ambiente charro, yo creo que ahorita es el mejor torneo que hay. Así es. Torneo de particulares, es el mejor torneo. Ha evolucionado mucho, te digo, y tenemos público. Desgraciadamente, la charrería carece de público. Carece de público porque, te voy a decir por qué. Porque no damos espectáculo. Exacto. Ya ahorita con estas nuevas generaciones, con estos nuevos charros, con estos nuevos equipos, ya hay público. Ya hay gente en las gradas. Y creo, Juan, también, ojalá esto que estemos platicando como amigos, ojalá ayude y ayuda también que ya los están transmitiendo. Entonces, el tema mediático se está haciendo cada vez más grande y eso
es proyección también. Entonces, mucha gente en México, como lo que acabas de mencionar ahorita, pues, sobre todo amigos que hice yo aquí en Guadalajara, cuando les mencionabas de ir a ver charreadas y eso, te ponían cara de como, pues me voy a ir a aburrir. Así es. Pero no se dan cuenta o no se daban cuenta de lo que significa estar en una charreada y poco a poco ir aprendiéndole, y ya cuando le sabes lo emocionante que es. Claro. Pero los medios ahora, tanto televisivos como esperemos que ayuden para que se haga más difusión de lo que es la charrería y cada vez crezca más el gusto, porque yendo y sabiendo es emocionante una charreada. Sí, efectivamente. De cómo se va, primero las suertes, los charros, la figura del charro, la vestimenta del charro, que es una vestimenta especial para charrear, no la de... No, la del mariachi. Exactamente. Y después lo emocionante que es ir viendo cómo van las puntuaciones. Sí. Y te digo, ya ha evolucionado. La charrería ha evolucionado a pasos agigantados porque ya los mismos muchachos se han profesionalizado. Como ya les pagan por hacer eso, así es. Pues ya no toman, hacen ejercicio. O sea, si tú ves a Andrés Aceves, Chiringas que le dicen, ha sido 8 veces campeón nacional. Fue 7 veces campeón nacional en charro completo seguidas. Así es. Ahorita el campeón, que ya iba 4 seguidos, es Enrique Jiménez. Así es. Son los dos que se pelean ahí por ese campeonato. Sí, pero por esa misma profesionalización que ha llevado con los años la charrería y el nivel de charros que son ahora. Sí, ha evolucionado mucho. Por la preparación y cuidado que tienen, así es. Y mucho de eso han contribuido ustedes, como familia, por los puestos directivos que han tenido, ¿no? Efectivamente. Yo ahorita, en este momento, soy secretario del deporte dentro de la Federación Mexicana de Charrería. Así es. Y también entiendo que Pichón, tu hermano Pichón, fue también... Fue Púa. Púa es el que dirige la charrería dentro del estado. Así es. Él fue Púa, ahorita es vicepresidente del Púa aquí en Jalisco. Hemos estado dentro de la charrería, tanto estatal, nacional. Como la estatal, nacional, y dentro ejecutando las suertes charras. Así Entonces es. te digo, esto del campeonato millonario ha evolucionado mucho la charrería. Tenemos un espectáculo muy de primer nivel, que es la última semana de agosto. Tenemos 28 años haciéndola la última semana de agosto. ¿Cuántos días dura? ¿Cuántos días duró quizás al inicio y cuántos días dura ahora? No, las charreadas duraban, cuando empezamos durábamos 3 días. Y ahorita con todo un campeonato que hacemos la suerte es de cala, estamos ahorita 10 días. Y vienen equipos no solo nacionales, vienen equipos de también de Estados Unidos, que es donde hay charrería, Estados Unidos y México. Cada vez con mejor nivel también de equipos charros de Estados Unidos, ¿no? Porque recuerdo que antes venían a participar, a divertirse, pero ahora vienen a competir. Allá también hay muy buenos charros. Sí. La problemática de ellos es que ellos cuando vienen para acá, pues aquí tienen que conseguir caballos prestados. Esa es su problemática de ellos. Okay. Porque traerte los caballos para allá y luego regresarlos otra vez para allá, pues es muy costoso. Mira, dato que no sabíamos también. Pero sí, claro, hay charros de muy alto nivel también allá en Estados Unidos. ¿Y por qué el campeonato le pusieron el nombre de Millonario? Porque empezamos con lo de la apuesta y llegamos a juntar en aquel tiempo, pues ahorita con la quitada de los 3 ceros, pues la gente ya bajó. Sí. Pero llegamos a juntar $1,000,000 en inscripciones. Por eso era el premio que se repartía. Era el premio para repartirse $1,000,000. Además de, tengo entendido, remolques, trailers, algo así le llaman. Sí, se regalan a los primeros lugares, se les regalan remolques. Un tiempo se puso de moda que al campeón se le daba una camioneta. Exacto. Y ha sido, ahí le mueven para allá y para acá, pero por la camioneta, como es un equipo de una asociación de charros que participan 8 por lo regular, pues tenías que vender la camioneta, repartir el dinero y pues mejor se reparte el dinero y así estamos. Santo remedio. Gracias a Dios, te digo, la charrería sí ha evolucionado para bien. Sin duda, para bien, sobre todo el gran impulso
parte de eso, claro que es el apoyo económico que se les ha dado a los charros, a los muchachos, y yo creo que es el principal factor, el impulso que se le ha dado para que se profesionalice, y eso conlleva todo, profesionalizar Claro. todo, mejorar el espectáculo. Te digo, las transmisiones ahora televisivas han ayudado mucho. Las instalaciones que hay ahora de lienzo charros, los que se han hecho en México, están impresionantes. Y todo el entorno que gira en el tema de convivencia, de comida y comercial alrededor de un Congreso Nacional Charro Así y de un es. Congreso Millonario, ¿no? Así es. Sí, sí, te digo, aquí dentro del campeonato millonario pues hay restaurantes, hay tiendas para vender ropa, botas, sombreros. Es todo un espectáculo, todo una empresa de todo el giro. Y con música. Música, tenemos bandas. Aquí lo que últimamente nos ha funcionado aquí en el campeonato millonario, que ya la final, contratamos un mariachi y no dejamos tocar las bandas. Y tienes una muy diferente ver una charreada con oírla mariachi que oírla con banda. Sí, sin duda. Y es un mensaje subliminal diferente, totalmente mexicano. Así es. Y te digo, nos visita mucha gente. La banda también, pero perdón que te interrumpa, además de mexicano, tradicional, ¿no? Sí, así es. Y como lo mencionabas, viene gente, no solo los equipos charros, también mucha afición que cada vez se viene de diferentes ciudades, incluso lo mencionábamos de Estados Unidos, que genera una derrama económica también para esta parte de Tlajomulco y de la ciudad de Guadalajara. Sí, gracias a Dios aquí las autoridades de Tlajomulco hemos tenido muy buena relación, desde pues con los presidentes salientes, con el presidente actual. Nos visita a nosotros mucha gente de la República Mexicana, de fuera. Y hemos estado evolucionando. Antes, como te decía, la cala de caballo, pues todo se hacía dentro de los 20 metros y de los 6. Así es. Ahí mismo giraban, pues se van haciendo hoyos. Así es. Entonces no es lo mismo. Hemos ido evolucionando, le hemos ido metiendo tiempo. Nosotros aquí dentro del Millonario, pues decirte, tienes 5 minutos para realizar la cala de caballo, si no te la hacen 0. Los piales es lo mismo, tienes tiempo, todo es bajo el tiempo. Y eso que mencionabas de donde se hacía antes la cala de caballo, ahora ya no todo lo hacen Ahí nomás se raya, Así es. pasas a otro cuadro adicional para hacer todos los giros que te mencionaba. Y hablando de evolución, no solo de los charros, de la charrería, también los caballos han evolucionado y cada vez se le mete también mayor énfasis en entrenarlos mejor y también tiene su costo. Así es. Sí, mira, antes los caballos paraban o le dicen, rayaban con la cabeza muy levantada, así de manos. Sí. Ahorita los caballos caminan, van rayando con las patas y el caballo va caminando con las manos. Eso es trabajo de los arrendadores. Trabajo de los arrendadores y la raza de caballos. Hablando de razas de caballos y de caballos. Así es. Sí, porque dentro de la raza del caballo, todos son cuarto de milla. Así es. Lo que usamos para la charreada. No han metido para nada ahora esta raza que para montar está muy de moda y que se utiliza mucho en diferentes eventos deportivos en Estados Unidos, la raza Goner con sus diferentes combinaciones de... Sí, el Goner es una... Pero es cuarto de milla. Es cuarto de milla, finalmente, sí. Que el Goner, así se llama el caballo Goner, que es el caballo que vino a evolucionar la cala de caballo. Sí. Porque esos caballos son muy especializados en parar, en dar punta y dar los lados en la cala. Y hacen muy vistoso esa cala. Efectivamente. Juan, entonces te digo, dentro de esa raza, pues es el cuarto de milla. ¿Algún caballo en especial que recuerdes tú, que tuviste tú? Por ejemplo, hablando de caballos para la cala de caballo, con el que fue campeón Pichón, mi hermano, 2 veces. Fue campeón y fue bicampeón. Creo que ganó también 3 segundos y un tercero. Okay. Ese caballo le llamábamos el Cherokee, era un caballo tordillo. Creo que me tocó. Un caballo tordillo muy bonito verlo, y muy bueno. Y le pusimos el Cherokee porque Gerardo Fernández se lo quiso comprar. Uh-huh.
Y le dijo, ¿cuánto vale el caballo? El caballo, lo que vale una Cherokee. Y eso, por eso se fue el caballo que se llamaba el Y Cherokee. se le quedó el nombre de Cherokee. Así es. ¿Pero se vendió o no se vendió? No, no se vendió. Y finalmente, pues, El ¿qué caballo pasa? murió aquí con Así nosotros. es. Pero era un caballo que vino a evolucionar Sí. las calas de caballo, la cala de caballo. Sí, claro, recuerdo haberlos visto en algunas charreadas a Pichón calar en ese caballo y que se empezó a mencionar mucho ese nombre, ese caballo. Como mencionábamos hace rato en nuestra niñez, que en las carreras fue muy famoso para nosotros el caballo, el Rey Pelé, se llamaba. El Rey Pelé era un caballo. ¿Por qué el Rey Pelé? Porque fue cuando en el Mundial de Fútbol en el 70, aquí, que Así venía Pelé a jugar. Y como el caballo, pues Pelé, pues bien, de esa raza negra, ajá. el caballo era un caballo prieto, Sí, me acuerdo. zaino, muy hermoso el caballo. Es Y de por los eso le recuerdos puso de el niñez Rey que- Pelé, mi así papá. es. Era en los 70, estamos hablando. Porque, hablando de gustos, ¿solo tienen ustedes caballos charros o también caballos de carreras? Tenemos también caballos de carreras. Creamos caballos para la charreada y caballos para carreras. Cuarto de milla. Que el cuarto de milla, la carrera más larga son como 400 yardas, 440 yardas. Las famosas carreras parejeras de carril o de taste que le llaman en muchos lugares de nuestro país, es para que entiendan, esos son los caballos. Son los caballos de cuarto de milla, son pura velocidad. Así es, los pura sangre, los de... Son los esos. del hipódromo que te dan todo el... De esos no, nunca se Nosotros no tuvo. Y ustedes producen, ¿verdad? Sus propios potrillos. Así es. Son creadores también de caballos. Es algo también que les apasiona, ¿no? Sí, Crear sí. caballos. Nosotros creamos nuestros propios caballos. Tienen la sangre, la raza, lo vemos aquí en los corrales con las yeguas, con los potrillos, los sementales en las caballerizas. Así es. Y puro cuarto de milla. Puro cuarto de milla ya. Especial. Especial de carreras y especial para la charreada. Tenemos de la raza de Goner, que te digo, Más... enfocado a la cala de caballo. así es. Y siempre montan esos caballos, no son de tener a lo mejor como ahora está tan de moda el caballo frisón. No. Su Yo gusto. creo que los que somos charros de hueso colorado nos inclinamos a tener tu caballo para que lo quieres, para la charreada. Porque el caballo frisian pues, es un caballo muy bonito, son caballos prietos, pero no nos sirven para la charreada. El español también, o sea, no son caballos aptos para la charrería. Tienen sus disciplinas ellos, que son también muy interesantes, pero no se llevan en la charreada. Así es. Y hablando de charreada, ¿sigues charreando, Juan? ¿Sigue charreando Pichón? ¿Sigue charreando...? Sí, todavía charreamos, de vez en ya no tan seguido como antes, pero yo tengo ya 57 años, como dicen, ya no hay refacciones tan fácil, Sí. pero sí, todavía nos montamos y andamos entrenando y de vez en cuando sí, en las charreadas que no son tan importantes, Exacto, te iba a preguntar sí eso. charreo. Sí, todavía. pero ya en un Ya no en congreso... una competencia, en un congreso ya no. Traen sus propios charros, pero tus hijos, sus hijos... Tengo 2 hijos que charrean, Juan Pablo y Juan Camilo, que él apenas fue su primer congreso ahora en Aguascalientes, Mira, pero felicidades. ahí va, tenemos que impulsarlo Claro. para que no se acabe esta como dicen, esta raza de... Y las hijas, las sobrinas, charrean... Mis sobrinas charrean, son escaramuzas, Así es. las 2 de Pichón. Pichón tiene un hijo que es charro, y pues son los únicos. El Chema, mi hermano, en paz descanse, a uno le gustó, otro ya no le gustó, pero faltó Chema y ahorita el tema de arreglar todas sus cosas, pues hay que ponerse a trabajar, ¿verdad? Porque sí es un deporte que te quita tiempo, ¿eh? Sí, claro. Por Sí, eso sí, los sí. charros llegan a pagarles. Así Porque es. sí se merece, sí ocupas tiempo para estar en ese ambiente. Para llegar a hacer algo. Así es. Si quieres ser del montón, pues Sin duda. como todo. Sin duda, el gusto, la pasión sigue. La tradición familiar sigue, ¿no, Juan? Así es. Pues Yo creo que no va a durar todavía muchos años con este gusto a la charrería. sí, sin duda. Y ojalá también a nosotros nos dé el gusto de seguirlos viendo charreando como dices tú, en el diferente nivel de charreadas, perdón, tanto a ti, a Pichón, que son de Pablo. los hermanos. Pablo también, Pablo, es cierto. sí. Y
a otro nivel a tus hijos. Así es. Entonces, esperemos que sí. se lleguen a hacer, pues, a lo que llegamos nosotros. Nosotros dejábamos las fiestas, para irnos a charrear. Lo que era Chema, Pichón, Chirris, José Luis el Chirris y yo. Así es. Nos apasionaba, somos apasionados de la charrería. Trabajo, trabajar y charrería. Y charrería. En Arandas hace un campeonato, lo hacía Chema, mi hermano, En ahí en el Arandas, rancho El Jalisco, Guayabal. En el rancho El Guayabal. Lo pueden googlear, Así pueden es. buscarlo, pueden preguntar y todo el mundo les va a decir. Además de grandes competencias, hasta vale la pena por ir a ver el rancho. Un rancho muy bonito, muy bien cuidado. Así es un rancho todavía tradicional, es un lienzo todavía tradicional. No lo llegaron a techar, porque ahorita pues ya son lienzos ya techados. Así es. Entonces, es un lienzo muy bonito, muy agradable, dentro de un árboles de... Una ranchería, porque hay que meterse de la carretera principal a la ranchería, un muy buen camino, sin duda, pero típicamente un lienzo en un charro, un lienzo charro en un rancho muy bonito. Así es. De Mucha vegetación. Rancho El Guayabal. El día lunes 12, pues se quedan al mediodía de Arandas, en las fiestas de Arandas. El mero día. ¿Verdad? Juan, pues muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo, gracias por la gran plática, felicidades por toda la historia desde tus abuelos, tus papás, ustedes y que la tradición pues charra siga. Muchas gracias, Eustacio, aquí estamos a tus órdenes. Juan, muchísimas Y gracias. más que todos paisanos. Así Y es. aquí estamos. Gracias, Saludos. paisano. Gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo de Te Cuento Mi Historia. Muchas gracias.